encuesta que estás haciendo de actitud del resto del país, de un PRI que todos los jóvenes que comienzan a pensar que vienen siendo una generación diferente, estigmatizados con un PRI que solamente huele a robo y corrupción. ¿Cómo poder quitarle esa carga tan grande a un PRI a nivel nacional y a un PRI Michoacán? ¿Cómo poder hacer creer a la sociedad que Romero de Champs, quien era el director de Pemex, seguridad, el director de la Secretaría de Energía en la administración de Peña Nieto, que tiene tantas gasolineras, tanta gente involucrada, tanta gente manchada? ¿Cómo hacer para desligarse de esos nombres? ¿Y cuál será la postura del PRI a nivel Estado de cara a ese tipo de personajes que mientras estén ahí, yo creo que socialmente el PRI no va a avanzar? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique la ley. Lo primero es que se aplique la ley y que al aplicar la ley sea sin distingo alguno. Hace rato yo me refería a que si fue un actor de cuello blanco, cuando se refiere a cuello blanco es que fue un funcionario muy alto o altos funcionarios, al igual como si fueron algunos integrantes del sindicato de petroleros que encabeza Romero de Champs. Yo creo que nadie debe de estar alejado de que le apliquen la ley. Ya lo ha dicho el presidente de México, nadie por encima de la ley, ni él. Nosotros tampoco queremos que ni el presidente esté por encima de la ley, pero entonces se tiene que aplicar la ley para que entonces, si el PRI asume una postura de congruencia de lo que decimos y lo que hacemos, y lo primero que decimos es que si hubo priistas que transgredieron la ley, que utilizaron los recursos de Pemex para beneficio propio, que sean castigados. Y nosotros tenemos que insistir en que así sea. Por eso nuestro mensaje a los jóvenes, nuestro mensaje a la gente es que tenemos que renovarnos en un cambio de actitud. Que eso que nos sucedió de tener gobiernos que además fueron tolerados, y no con el presidente Peña, sino desde antes, Felipe Calderón, Vicente Fox, hubo muchos gobernadores que desafortunadamente en esas dos administraciones no hubo un solo gobernador en la cárcel, uno solo. Sin embargo, en la gestión de Enrique Peña, gobernadores y exgobernadores priistas están en la cárcel y otros perseguidos. Lo más claro que hubiera sucedido si hubiera habido una tolerancia, en eso no se han fijado, es que los empezaran a perseguir hoy que hay un gobierno distinto al PRI, y no. Unos están encarcelados y otros están huyendo desde la mitad del periodo de Enrique Peña. Eso también, lo que es del César, hay que reconocerlo. Cuando gobernó el PAN, no hubo ni uno solo detenido, ni uno solo detenido. Por eso nosotros tenemos ahora que hablar de cara con la militancia y tratar de recuperar la confianza. Se ve venir por ahí un nubarrón en el cielo priista, una rencilla política. Está libre Jesús Reina y comienzan a haber movimientos políticos al interior del PRI. Fausto ya no está en el PRI, pero esto de alguna manera va a afectar al PRI. ¿Cuál será la postura? Pues no deja de ser un exgobernador priista. ¿Cuál será la postura de la dirigencia nacional ante este nuevo episodio de la vida política en el estado de Michoacán? Bueno, primero yo quiero señalar que Jesús Reina está resolviendo sus asuntos personales de la manera adecuada. Él salió absuelto, injustamente estuvo casi 5 años detenido y prueba de ello es que nunca hubo una sentencia. Esa es una primera parte. Sale libre y yo no veo venir ninguna rencilla, sobre todo cuando se involucra el nombre de Fausto Vallejo. Fausto Vallejo decidió retirarse del PRI hace muchos meses, fue candidato por otro partido y no representa en este momento ninguna circunstancia, ningún factor hacia el interior del Partido Revolucionario Institucional. El caso de Jesús Reina, él tiene todos sus derechos salvados en el partido, nunca estuvo suspendido porque nunca hubo una sentencia y él retoma sus actividades como él decida hacerlo en el futuro cercano.
Hasta este momento yo he tenido en 2 ocasiones la oportunidad de platicar con él. Él está resolviendo sus cosas personales y seguramente cuando él lo considere conveniente, él tomará una decisión. Muchas gracias. Licenciado, usted es michoacano y ha ocupado varios cargos aquí en el estado de Michoacán. Además, reyense, ¿verdad? Reyense, sí, claro. Pero hay una situación, yo veo al PRI callado. Sabemos que este problema de la gasolina en Michoacán, que este problema de la CENTE en Michoacán, es un problema de un enfrentamiento de dos partidos, que es el que gobierna el estado de Michoacán y que es el que gobierna nuestra república. Sin embargo, este silencio del PRI, pues efectivamente afecta a Michoacán. Afecta a Michoacán porque si no hay unión entre los michoacanos, independientemente de sus partidos, creencias y todo lo demás, se va a estar golpeando a Michoacán. Y una de las formas de golpearlo es definitivamente con este problema del CENTE y con el problema de la gasolina. ¿Su opinión? Bueno, es precisamente a lo que estamos convocando nosotros con la postura que yo fijé hace un momento. Nosotros hemos exigido, hemos pedido que se pongan de acuerdo los 2 niveles de gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿Y por qué se deben de poner de acuerdo? Porque los 2 tienen parte de la razón, no son dueños de toda la razón, pero los 2 tienen parte de la razón. Y les voy a decir por qué. En 1992 hay la descentralización de la educación a nivel nacional. El presidente Zedillo toma la decisión de trasladar la responsabilidad de la educación a los gobiernos estatales. Traslada en ese momento la responsabilidad de conducir y la responsabilidad de pagar lo que hasta ese momento era una nómina federal. Pero en ese momento existía una nómina de maestros estatales, porque los estados tenían un sistema estatal, no del tamaño del federalizado, pero existía un sistema estatal. Y en ese momento, como nada más pasan la parte de los recursos federales, es cuando se empieza a generar con la creación de aquellas 1000 plazas que cada año se generaban precisamente para los normalistas que egresaban de este sistema para que salieran con su torta bajo el brazo. Esto se generó durante muchos años y esto fue ocasionando un déficit que el día de hoy es de más de 3,000 millones de pesos para el gobierno de Michoacán, que la federación no quiere pagar, pero que sin embargo, como las minutas con la CENTE se firmaban en la Ciudad de México y se firmaban en la Secretaría de Gobernación, pues hay una corresponsabilidad si se analizan quiénes fueron los firmantes, quiénes participaron en las negociaciones en un sindicato nacional que es la CENTE. Por esa razón el PRI convoca para que se pongan de acuerdo, porque si están cerradas las vías del ferrocarril son exclusivamente del ámbito federal y no tiene ninguna competencia el gobierno del estado. Yo quisiera que hubiera sucedido que si el gobernador Silvano Aureoles manda retirar a quienes están obstruyendo el paso del ferrocarril, pues seguramente iba a tener una demanda pesadísima y con mucha razón de parte de la CENTE en contra de una acción indebida del gobierno del estado. Entonces ahí es donde el gobierno del estado tiene parte de razón y tiene parte de razón el gobierno federal en decir que aquellas plazas que generó el gobierno del estado no tiene por qué pagarlas. Sin embargo, hay un problema que está ocasionándole un retroceso al país, no solamente al estado de Michoacán. La pérdida de más de 1.500 millones de pesos diarios, eso significa muchísimo dinero que tendrá finalmente que ser pagado por los contribuyentes. Ya no es el pleito si lo va a pagar la federación o lo va a pagar el gobierno del estado. Lo va a pagar los contribuyentes, los mexicanos. Por eso la postura del PRI ha sido muy clara, exigir, pedir que se pongan de acuerdo para que no el sector productivo del país y de Michoacán sigan teniendo este daño irreparable. ¿Sería todo? No, me faltaría lo de la gasolina no me lo comentó, pero de todas maneras yo creo que va incluido ahí en esto. El PRI se renueva, el PRI crece, el PRI se forja, el PRI pide que se castiguen a los corruptos y todo lo demás. Sin embargo, vemos en las cámaras a grandes dirigentes priistas
defendiendo a Romero de Champs, donde se le pide que no se le enjuicie, que no todo lo demás, hasta que haya una resolución, que haya algo, todo lo demás. Vemos a una presidenta del PRI nacional en vacaciones en España, cuando la primera elección después de su gran derrota con Morena, que fue en la ciudad de Monterrey, la ganaron. Y yo creo que es algo de llamar la atención y que no estén presentes. Y por último, ya nada más me queda decirle qué pasa con todos aquellos que traicionaron al PRI. Caso concreto, Jiquilpan. En Jiquilpan, la presidencia en pleno se fue a ambos partidos, principalmente con Morena, y no pasó nada, Fotografías, videos de gente que intervino con ese otro partido, de reuniones, grabaciones, de reuniones de miembros de la presidencia municipal, donde toma la determinación por la forma en que se dio el candidato, la tomó el estatal, el candidato a la presidencia de Jiquilpan, deciden no apoyarlo, no se presentaron a los eventos, y eventos que se presentaban pues prácticamente dañaban más la imagen del candidato que lo que podían apoyarlos. Ahí va a haber algo, estamos igual que con AMLO, donde se van a perdonar todos. No, desde luego que no. Primero me gustaría responderte que Claudia Ruiz Massieu, nuestra presidenta, estuvo permanentemente en la elección de Monterrey. Una elección que, como ustedes saben, se repitió. Nos fuimos a segunda vuelta gracias a su intervención, gracias a que estuvo ella presente permanentemente. En lo que no estuvo ella fue en la toma de posesión ya del candidato, porque ella tenía que presentar su examen recepcional de maestría en España. Esa es la única razón. Pero los regiomontanos, los priistas regiomontanos reconocen la participación decidida de ella en que se haya repetido la elección, porque de manera dolosa el INE y el Instituto Estatal Electoral de Monterrey nos quería escamotear ese triunfo. Ahí hubo todos los recursos políticos del PRI, con delegados experimentados, con gente que fue a apoyar al priismo de Nuevo León, y dimos una primer muestra de que el PRI no está derrotado, de que el PRI no trae el estigma de la elección que enfrentamos con la figura de López Obrador. Por eso nosotros estamos muy conscientes de que el PRI reorganizándose, pero primero teniendo unidad y teniendo un camino muy claro, que hoy lo comentamos con la militancia de este distrito, vamos a iniciar en las próximas semanas un proceso de reafiliación para saber cuántos somos, dónde estamos y quiénes somos. Eso es muy importante para un partido político que tuvo una derrota de este tamaño. Por esa razón estamos reorganizándonos desde abajo. Y finalmente, te comento que estamos decididos precisamente a que este trabajo que vamos a hacer en el PRI y en esta reafiliación haya una depuración de aquellos que traicionaron al partido y de aquellos que ya no quieran estar con el partido. Y cuando me refiero a traiciones en el partido tiene una ley, se llaman estatutos, y dentro de los estatutos se señala la Comisión de Justicia Partidaria. Y la Comisión de Justicia Partidaria está abierta para recibir todas las denuncias de militantes que hayan traicionado al partido. Y hasta este momento no hemos recibido una sola de Zaguayo y de Jiquilpan. Estamos abiertos para recibir esos videos, esos elementos que en algún momento dado señalen a algún militante de una conducta indebida. Por esa razón, la Comisión de Justicia Partidaria del Estado tendrá que tomar conocimiento de esas conductas y actuar en consecuencia. Así que nosotros estaremos abiertos a ello. Víctor, hay una